Bienvenidos al curso virtual de circuitos eléctricos en corriente alterna. En este video, veremos el procedimiento básico para resolver un circuito por análisis nodal en el dominio de la frecuencia por inspección. Existen diferentes casos. 1. Cuando solo existen fuentes independientes de corriente en el circuito. 2. Cuando existen fuentes de voltaje independientes en el circuito. 3. Cuando existen fuentes de corriente dependientes. 4. Cuando existen fuentes de voltaje dependientes. En este video, se abordará el primer caso. Considerando que ya se convirtieron las cantidades del circuito del dominio del tiempo al de la frecuencia, se puede proceder al análisis por nodos. Considerando este circuito. Primer paso. Establecemos los nodos y los identificamos. Elegimos uno como referencia que por lo general es el que más elementos del circuito tenga unidos a él. El resto de nodos los identificamos como queramos, por lo general por facilidad con V1, V2, V3, etc. Segundo paso. Calculamos las admitancias de cada elemento. Una admitancia es el inverso de la impedancia, que ya se dijo en videos anteriores cómo calcularla. Tercer paso. Crear una matriz cuadrada con el número de nodos que tenga el circuito, dejando fuera el de referencia. Multiplicados por el vector de nodos que establecimos, e igualamos a un vector con dimensiones, 1 por número de nodos menos 1. En este caso, la matriz queda de 2 por 2, multiplicada por el vector, V1, V2 e igualada a un vector de 2 por 1. Cuarto paso. Para llenar la matriz seguimos el siguiente procedimiento. En los elementos de la diagonal, va la suma de los elementos que están unidos al nodo de trabajo. Para este circuito en la posición 1,1, sumamos el valor de la admitancia del capacitor, el inductor y la resistencia. En la posición 2,2, sumamos el valor del capacitor, del primer inductor y del segundo inductor. Quinto paso. En los elementos fuera de la diagonal va el negativo de la admitancia que está entre los nodos de la coordenada con la que se trabaja. Al decir coordenada me refiero a la posición de la matriz, que se identifica de la siguiente manera. Numeramos la matriz con el nombre de los nodos en sus renglones y en sus columnas. La posición 1,1 es esta, la posición 1,2 es esta, la posición 2,1 es esta y así sucesivamente si la matriz es mayor. Para este circuito, en la posición 1,2, va el valor de los elementos que están entre el nodo 1 y el 2, pero con signo negativo, es decir, en los elementos fuera de la diagonal siempre va el negativo del valor de la admitancia. En el vector de nodos solo agregamos los nodos que hayamos creados como los hayamos identificado, y a los cuales encontraremos solución. Sexto paso. En el vector de la derecha agregamos la suma de los valores de las fuentes de corriente, si es que las hay, con signo positivo si entran al nodo y signo negativo si salen del nodo, o si el nodo no está unido a fuentes de corriente, ponemos 0. Para este circuito vemos que del nodo V1, sale una fuente de corriente por lo que va el valor de la fuente con signo negativo. En el nodo V2 entra una fuente de corriente por lo que agregamos el valor de la fuente. Estos valores pueden estar en polar o rectangular, pues cada número en polar tiene su forma en rectangular. Séptimo paso. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver mediante cualquier método para resolver matrices.
Kirchhoff existen muchos tutoriales para resolver sistemas de ecuaciones como este. Cualquier método, ya sean de números complejos o reales, funciona de la misma manera. Octavo paso. Resolviendo obtenemos estos resultados. El primer resultado indica el valor del voltaje en el nodo B1, el segundo resultado el valor de tensión en el nodo B2 y así sucesivamente si existieran más nodos. Noveno, y último paso. Para conocer la tensión en un elemento en específico debemos observar su posición en el circuito. Si el elemento está unido al nodo de referencia, su valor de voltaje es el del nodo. En cambio, si el elemento está entre dos nodos, su valor de tensión es la diferencia o resta de los valores de cada nodo. Así por ejemplo, el voltaje en este capacitor es 28.926 con ángulo de 135.376 grados. La tensión en este inductor es 21.56 con ángulo de menos 71.189, pues 28.926 con ángulo de 135.376, menos 49.165 con ángulo de 124.066 da este resultado. Para calcular corrientes en los elementos usamos la ley de Ohm, pues ya tenemos tensiones e impedancias. De manera simplificada, este es el primer caso para resolver circuitos por inspección. Si usted quiere conocer cómo resolver este circuito aplicando las leyes de Kirchhoff, basta recurrir al libro